La Atomic Backland Carbon es una bota que ha crecido conmigo. La empecé a usar como mi bota de competición hace ya más de 10 años y luego se fue convirtiendo en mi bota con la que más he mejorado mi nivel de esquí y con la que he llegado a hacer primeras líneas y descensos extremos. He ido pasando por todas sus actualizaciones y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de su último modelo, el cual ya le he hecho más de 150.000 metros de desnivel. Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de esta Atomic Backland Carbon, la cual es una bota pensada para buscar un equilibrio perfecto entre la subida y la bajada. Busca que sea una bota cómoda, ligera y con la cual se puedan hacer grandes desniveles, pero que siga manteniendo buenas prestaciones de bajada. De hecho, se coloca en la gama alta de esta familia Backland por la incorporación de carbono tanto en su caña como en refuerzos en el zapato. Como os comentaba al inicio del vídeo, es una bota que yo probé desde su primer modelo y la cual siempre se ha adaptado muy bien a mi pie y he estado muy contento con ella. Y he ido viendo cómo cada vez se ha ido convirtiendo en una bota más bajadora, ganando eso sí un poco más de peso respecto a sus versiones primeras. Actualmente para la talla 27 está en los 1160 gramos, pero algo que veréis a simple vista es que yo le he hecho una modificación cambiándole el botín. Yo muestro la diferencia entre el botín que yo llevo y el botín que realmente trae originalmente la Atomic Backland. Como veis, el botín viene a ser un pelín más alto, pero sobre todo es mucho más rígido, mucho más grueso, y al ir a flexionar se nota la diferencia de resistencia que te hace. De esta forma he conseguido mantener esta bota más ligera y prácticamente rozando el kilo de peso. Tiene una movilidad de 74 grados en la flexión de la caña para la subida y de un flex de dureza en bajada de en torno a 110. Además cuenta con el ajuste del forward lean desde los 13 grados hasta los 17 en la parte trasera. Lo que quiere decir eso es el ángulo de ataque en el que está nuestra tibia repartida en la bota. Como veis, el sistema de ajuste es con dos ganchos. Desaparece ese boa que tenía en modelos anteriores, el cual sinceramente fue un fracaso, ya que realmente no apretaba bien la bota y el pie se movía dentro, a no ser que tuviera un pie de un volumen muy grande. Y por último incorpora este velcro en la parte superior, el cual nos aporta algo más de firmeza para el descenso. El sistema de bloqueo sigue siendo prácticamente el mismo que lleva 10 años y es que realmente fue revolucionario y lo han copiado muchos otros modelos. Funciona realmente bien y es muy cómodo simplemente bajar y subir. Una de las características principales de esta bota es que es 100% termoformable, tanto el botín como toda la carcasa. Eso hace que se pueda adaptar muy bien a cualquier tipo de pie y a cualquier característica rara que tenga tu pie. Va a poder trabajar con ella y conseguir que se termine adaptando a ti. En cuanto a la construcción, el zapato está hecho de Grilamid con refuerzo en carbono y la caña principalmente con componente de carbono, lo cual le da esa dureza sin ganar peso y manteniendo una rigidez muy buena. Por último, la suela es la Skywalk Rubber, la cual para mi gusto es algo dura y le falta algo de agarre, pero la hace muy resistente y es difícil terminar perdiendo el taqueado. Se comporta bien en nieve, pero en terreno mixto o hielo no tiene tanto agarre como la mítica Vibram que incorporan otros modelos. Es una bota que es fácil de poner y que siempre al ponérmela la he sentido bastante cómoda. Como os comentaba al principio del vídeo, con este último modelo le cambiaron el botín a un botín mucho más grueso que parecía como una bota de moto prácticamente, y yo notaba que al subir foqueando con ella el botín me limitaba demasiado. Aunque la bota te hablen que tenga un grado de flexión de 74 grados, al final el botín era tan rígido
que tenías que hacer fuerza para realmente ganar esa movilidad. Y esa sensación no me gustaba. Por ello cambié el botín. De hecho es uno diferente a este, le he hecho tanto uso que ese otro botín quedó destrozado. Pero el concepto es que pasé a un botín más ligero, más minimalista y que sí me permitía, al igual que este, esa flexión adelante y atrás que hace el gesto mucho más sencillo y fluido. Con ese cambio además le bajé 100 gramos de peso a la bota, lo cual no es despreciable y se nota mucho en una ruta larga. El punto crítico que más gente tiene con esta bota y que creo que es importante conocer es la zona del maleolo interno. A mucha gente se le clava o bien en el mismo maleolo o bien por encima de él este punto de presión en la bota, y yo es algo que al cambiar a un botín más finito se ha acentuado con el tiempo, y cuando he hecho periodos muy intensivos de uso día tras día de esta bota, he notado cómo se me iba inflamando poco a poco esa zona cercana al maleolo. Así que algo a considerar, y considero que las botas Atomic tienes sí o sí que probártelas bien en la tienda y asegurarte que tu pie cae bien y que no tiene ese punto de presión, ya que puede llegar a hacerte la vida imposible. Una gran mejora en comodidad es este gancho en sistema de Z, el cual sustituye al BOA que pusieron en el modelo anterior y el cual no llegaba a ajustar bien el pie. Con este nuevo gancho realmente cuando quieres apretar la bota para el descenso, la bota te atrapa y tu pie no se mueve y puedes transmitir realmente cualquier pequeño movimiento en tu pie directamente al esquí. Así que ha sido un gran cambio. También mejora respecto a ese primer modelo que usé, que venía solo con un gancho clásico y te hacía un punto de presión muy concreto, pero aún así el pie se seguía moviendo y te hacía daño. Así que este sistema en Z le doy un gran visto bueno y ha sido de las mayores mejoras que he visto en esta bota con el paso de los años. En cuanto a la parte alta, me gusta principalmente este gancho rápido de accionar y cerrar, y sobre todo que el velcro cuenta con este tirador de tal forma que es muy fácil, una vez que cierra el gancho y el velcro queda con cierta holgura, simplemente tirando de aquí se termina fijando. Esto nos hace mucho más rápido en las transiciones y es un punto muy bueno de esta bota. El único problema es que a veces cuando este velcro está un poco más suelto y durante la subida se termina elevando a la parte alta y no actúa en el sitio que debe. De tal forma que cuando apretamos la bota para el descenso tenemos que subir el pantalón, recolocar el velcro y pegar el tirón aquí. Cosa a tener en cuenta y que quizás Atomic podría solucionar con un pequeño tope para que no se suba tanto. En cuanto al rendimiento de esta bota subiendo, es realmente sorprendente. Como ya os he comentado, la estuve usando en mi época como cadete, incluso mi primer año como junior, como mi bota de competición, alejado de ser una bota full carbon como llevaban algunos de mis competidores, pero me permitía perfectamente ir a máxima intensidad. Actualmente hay veces que saco series con esta misma bota. Es una bota que te permite ir rápido, sentirte fuerte, la movilidad es muy buena y realmente te adapta a ella y puedes hacer largas travesías, grandes rutas. He hecho días de cerca de 3000 metros de desnivel con ella y no ha habido ningún problema. Eso sí, con el matiz que ya hemos comentado de ese cambio de botín. Con el botín más grueso a mí se me haría un poco más complejo y menos cómodo, aunque entiendo que con el tiempo podría llegar a acostumbrarme. Eso sí, creo que el pie me sudaría demasiado con ese otro botín. Así que realmente recomiendo este cambio si tenéis un perfil similar al mío y tenéis esas sensaciones que yo también detecté desde el primer uso con esta bota. En cuanto a la transición, es bastante rápida y en mi caso lo que sí que tuve que hacer, porque me gusta ir siempre
con el gancho apretado y nunca abierto fue modificar la posición de este cierre. Viene con 3 posiciones y lo modifiqué un punto más al interior para poder tener este gancho cerrado sin tener demasiada presión en el pie. Entonces de esta forma voy en modo subida y cuando quiero bajar simplemente lo modifico un punto y cierro. Con eso suele ser suficiente. Cuando quiero exigirle mucho a la bota hago un tercer punto y ahí ya sí que sí, mi pie se nota totalmente seguro, firme y puedo bajar muy agresivo. Y en cuanto al gancho superior y el velcro, como ya he comentado antes, se hacen bastante ágiles y rápidos. En cuanto al bloqueo de la bota, absolutamente funcional, muy fácil de encontrar y bajar. Y además algo que ha incorporado este modelo que no tenían los anteriores es este pequeño tirador con el cual cuando estás con un guante gordo y no es fácil acceder a esta posición, puedes agarrar de aquí y levantar así la leva. De todas formas, en concreto en esta bota yo casi siempre consigo meter el dedo aquí para accionar la palanca o incluso se puede buscar este otro espacio de la forma que también sale. Así que una palanca de la cual estoy muy contento, lleva años funcionando muy bien y nunca me ha dado ningún problema. En cuanto al rendimiento en bajada de esta bota es lo realmente sorprendente y es que a una bota de 1 kilo que no podemos tener unas expectativas tan altas ya que se encuentra con un peso muy cercano a una bota minimalista de competición, realmente he hecho actividades muy salvajes, muy extremas y sintiéndome muy seguro y que realmente lo que yo quería hacer con mi esquí terminaba pasando. Esto lo consigue porque la caña de carbono nos aporta mucha rigidez, mucha sujeción. Con el paso del tiempo han mejorado cada vez más cómo nos abraza la tibia, cómo nos sujeta el pie y al final siempre que no vayamos a velocidades súper altas, a pegar saltos gigantes y a esquiar muy agresivo en nieve súper dura, es una bota que responde muy bien. Es cierto que cuando yo realmente la aprieto para sentir ese alto rendimiento en bajada, termina notándose mucho, principalmente en la tibia, la presión, estrangula un poco nuestra pierna y es algo que una bota con más ganchos quizás no haría tanto, pero es el pequeño sacrificio que hay que hacer ante una bota que en su vida nos va a ir súper cómoda. Así que realmente pienso que ese equilibrio que nos aporta es súper competitivo. Algo que sí que noto en bajada, que es importante comentar, es que al ser de carbono la caña es bastante reactiva. Tienes que ser un esquiador que te guste ese nerviosismo y esa reactividad y que no busques más progresión en tu giro, porque es una bota que enseguida quiere reaccionar a lo que tú le pides y es bastante nerviosa y ágil. En ese sentido, para mí siempre ha sido muy fácil y muy cómoda, ya que se comporta muy parecido a una bota full carbon de competición. Es una bota que he usado para hacer cumbre en Mont Blanc, me la he llevado al Himalaya para hacer alpinismo, subí el Island Peak con ella, ha sido compañera de un montón de actividades, todas las grandes líneas que he hecho en Sierra Nevada la he descendido con esta bota. Ha sido súper polivalente y se ha comportado siempre súper bien, encontrando ese equilibrio tan bueno. En cuanto al esquí ideal para esta bota, recomendaría que fuera de un patín menor a 100. A partir de ahí quizá puede notarse más justa y necesitemos una bota un poco más robusta y fuerte. Y ya os digo que la he estado usando hasta con esquí de 65 de patín y se ha comportado genial. Así que para todos esos esquís inferiores a 100 de patín, creo que puede ser una bota que funcione muy bien. Ya que he usado tanto esta bota, vamos a ver realmente por dónde sufre más, qué es lo que más se desgasta, para que también vosotros podáis tener en cuenta dónde tenéis que poner el ojo y qué puntos son los críticos. Algo que ha sufrido bastante ha sido la suela, se han ido desgastando y he ido perdiendo
como el taqueado lateral con tanto uso. Es cierto que la he usado mucho en Sierra Nevada, donde las piedras, las lajas son bastante agresivas y todo eso ha ido cortando toda esta parte de la suela. Aún así conserva en gran parte su taqueado, lo cual para todo el uso que tiene es bastante sorprendente. En cuanto a la carcasa, tiene un montón de golpes y cortes que afectan a su estética, pero realmente sigue perfectamente con toda la forma y sin ninguna deformación. Realmente el punto más crítico en cuanto a desgaste de esta bota es la unión entre la caña y el zapato. Este pivot point en el cual suele venir con una pieza hecha para ese desgaste, pero que yo ya he gastado 2 veces. Y como veis, lo que hace es que aunque la bota esté bloqueada, mantenga cierta holgura en ese punto y con eso perdamos rigidez. Esto es algo que es importante tener en cuenta. Es una pieza que se puede pedir, pero yo recomiendo que aproximadamente cada 50.000 metros de desnivel cambiéis, y es sinceramente el punto más crítico y donde más sufre esta Atomic Backland Carbon. Y la otra zona que empieza a sufrir más es la polaina. Como veis, esta bota no cuenta con una lengüeta, va totalmente libre por aquí. Es lo que le permite tener tan buena movilidad. Empieza a despegarse por algún sitio el pegamento y a tener algún síntoma de desgaste. El último punto de desgaste que es importante que consideréis y conozcáis es que los ganchos tienen estos tornillos con llave Allen, los cuales se tienden a aflojar con las vibraciones del tiempo. Así que es importante que para que nunca perdáis un gancho, de vez en cuando lo reviséis y le peguéis una apretada. En cuanto a conflictos de interés, como siempre hacemos en estos vídeos, llevo años sin colaborar con Atomic. Es cierto que fue la marca que confié en mí cuando era junior y estoy eternamente agradecido por ello, pero llevo años en la cual sigo confiando en este modelo y comprándolo porque realmente me parece muy buena bota. Este vídeo lo he hecho porque me apetecía hablar de una bota a la cual le tengo cariño después de tanto tiempo y la cual se vende mucho y creo que puede ser muy interesante publicar en YouTube. Si estás pensando en comprarte esta bota, antes te recomendaría que mirara este vídeo en el cual hago un análisis de la Scarpa F1 GT, ya que es una bota muy parecida y puede que la tengas que considerar antes de tu decisión final. Suscríbete, dale un like y nos vemos pronto con más contenido. Adiós.